Esta es la historia que me contó un hombre mayor hace unos días, un hombre de campo que, aunque suele ser reservado, esa noche necesitaba soltar lo que llevaba guardado desde hace años. Te lo cuento en primera persona, tal y como él lo narró, con ese dejo de quien ha visto cosas que la razón no puede alcanzar a explicar. Escúchame bien, Carlos, porque esto no es un cuento de los que se leen en libros o de los que inventan para asustar a los muchachos antes de dormir. Esto fue algo real, algo que se me metió en el alma y que, aunque han pasado los años, todavía siento que me dejó una marca que no se quita ni con los años ni con el olvido. Fue hace mucho, cuando era un hombre joven y tenía más valor que sesos. Habían organizado una fiesta en el pueblo vecino, uno de esos lugares donde la gente se reúne para bailar, beber un poco y olvidar por unas horas la dureza del trabajo en el campo. La música sonaba fuerte, el ambiente era alegre, y me quedé más tiempo del debido. Cuando por fin emprendí el camino de regreso, ya era bien entrada la madrugada, esas horas en las que el mundo parece haberse dormido y la oscuridad se vuelve tan espesa que podrías cortarla con un cuchillo. El camino entre ambos pueblos es largo, un sendero de tierra que atraviesa parajes solitarios, donde el monte se acerca tanto que parece que quisiera tragarse a uno. Yo iba caminando tranquilo, todavía con el ritmo de la música en la cabeza, sintiendo el sereno de la noche en la cara. Pero, a medida que avanzaba, el ambiente cambió. No fue algo que vi de inmediato, fue algo que sentí. Es esa sensación de que, aunque tú vas solo, no eres el único que está ahí. De repente, el silencio se volvió tan profundo que hasta el sonido de mis propios pasos me parecía un escándalo. Entonces lo noté. En medio de la penumbra, al borde del camino, vi una figura. Estaba encorvada, casi mezclándose con las sombras de los arbustos. Al principio, por el tamaño y la forma, pensé que era una cabra que se había escapado de algún corral. Pero, a medida que mis ojos se fueron acostumbrando a la escasa luz de la luna, me di cuenta de que no era una cabra común. Era un animal tan seco, tan extremadamente delgado, que se le notaban los huesos bajo la piel, como si llevara días o semanas sin probar bocado. Su pelaje estaba erizado y sucio, y tenía una postura que me hizo detenerme en seco. No estaba pastando. Estaba de pie, observándome con una fijeza que me dio un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Traté de convencerme de que era solo un animal extraviado, así que seguí caminando, tratando de no darle importancia. Pero, apenas di unos pasos, sentí que la criatura se movía. No se alejó hacia el monte como cualquier animal asustadizo, empezó a seguirme. Mantuvo una distancia constante, siempre a unos pocos metros de mí, manteniéndose en los bordes, en la zona donde la oscuridad es más profunda. Lo que más me inquietaba era que no hacía ruido. Podía ver su silueta moviéndose entre las ramas, pero no oía ni un crujido, ni el sonido de sus patas en la tierra seca. Era como si estuviera flotando sobre el camino. Me detuve de nuevo, esperando que se adelantara o que simplemente se fuera, pero la criatura hizo lo mismo. Se quedó ahí, inmóvil, con esa delgadez que me resultaba antinatural. La luz de la luna se filtraba a través de las copas de los árboles y, en un momento, iluminó parte de su rostro. No eran ojos de animal, Carlos. Te lo juro por lo que más quieras, eran unos ojos que denotaban una inteligencia fría, una maldad antigua que no tiene nada que ver con lo que vemos en el campo día a día. Me miraba con una intensidad que parecía querer leer mis pensamientos, como si estuviera esperando a que yo cometiera un error, a que mostrara la menor señal de debilidad para saltar sobre mí. El corazón se me salía del pecho. Empecé a caminar más rápido, pero la cabra hacía lo mismo. No corría, simplemente mantenía su ritmo, deslizándose entre las sombras, sin perder ni un segundo de vista. Sentía su presencia como un peso muerto sobre mis hombros, una presión que me hacía respirar con dificultad. Traté de decirme que estaba borracho, que mi mente me estaba jugando una mala pasada por la hora y el cansancio, pero la realidad era demasiado palpable. Aquella cosa no era de este mundo, era algo que pertenecía a la noche, algo que había estado esperando en ese camino mucho antes de que yo apareciera. El camino se volvió interminable. Cada curva,
cada sombra de un árbol se transformaba en una trampa. Empecé a rezar, invocando lo poco que recordaba de mis oraciones, mientras mis manos buscaban instintivamente algún tipo de protección. Sentía que cada vez que parpadeaba, la figura se acercaba un poco más, reduciendo la distancia, cerrando el cerco. El miedo no era solo por lo que pudiera hacerme, era por la sensación de que, al observarme, estaba reclamando algo, que yo ya no era dueño de mis pasos en ese camino. Llegué a un punto donde el camino se estrecha y el monte se hace tan denso que casi forma un túnel. Ahí, la criatura se detuvo justo en medio del sendero, bloqueándome el paso. La luz de la luna apenas llegaba a esa zona, pero pude distinguir su figura encorvada, con esa delgadez que parecía que en cualquier momento se iba a romper. No se movía, simplemente me esperaba. Estaba seguro de que, si intentaba pasar por su lado, me atacaría, que esa delgadez era solo una fachada para una fuerza descomunal que estaba a punto de desatarse. No tuve otra opción que enfrentarla. No tenía armas, ni linterna, ni nada más que mi propia voluntad. Miré a la criatura directamente a esos ojos fríos y, con toda la fuerza que pude reunir, le grité que se fuera, que no le tenía miedo. Quizás fue el sonido de mi voz lo que la tomó por sorpresa, o tal vez fue que ella sabía que yo estaba dispuesto a llegar hasta el final. Por un momento, la figura pareció estremecerse. Sus patas, extremadamente largas y delgadas, se tensaron y, por primera vez, noté que sus articulaciones se movían de una forma que no es humana ni animal. Fue como si, por un segundo, su forma se desdibujara, perdiendo su consistencia, convirtiéndose en algo que ya no podía definirse como una cabra. Sin emitir un solo sonido, la criatura dio un salto hacia atrás, perdiéndose en la espesura del monte con una velocidad que desafiaba toda lógica. En un instante, el silencio que la rodeaba se rompió por el sonido de las hojas que se movían violentamente a su paso, y luego, nada. El peso que sentía sobre mis hombros desapareció, y la oscuridad volvió a ser solo oscuridad. Me quedé ahí, temblando, sin poder moverme durante lo que parecieron horas, escuchando el latido de mi propio corazón que resonaba en mis oídos. No volví a verla. Corrí el resto del camino hasta que vi las primeras luces de mi pueblo, con el aliento corto y el miedo metido hasta los huesos. Cuando por fin llegué a mi casa, estaba empapado en sudor frío y mis manos todavía temblaban de tal manera que apenas pude abrir la puerta. Mis perros, que siempre me recibían ladrando, esa noche se escondieron debajo de la mesa y no salieron hasta bien entrado el día siguiente, gimiendo como si hubieran sentido algo que yo ya no podía ver. Desde esa noche, Carlos, nunca más volví a caminar por ese sendero solo y, mucho menos, de madrugada. Sé que hay cosas en el monte que no son para nosotros, que son los antiguos habitantes de esta tierra, aquellos que no tienen nombre y que no les gusta ser molestados. Esa criatura no era una cabra, era un aviso. Y aunque muchos digan que son solo cuentos para gente ingenua, yo sé lo que vi esa noche. Sé que, cuando la noche se vuelve demasiado silenciosa y la oscuridad empieza a tener forma, es mejor quedarse en casa, porque hay cosas ahí fuera esperando, siempre esperando, a que alguien se atreva a cruzar su camino.